suceso de una muerte de una hija en Estados Unidos de 17 años. Me recaí a lo sentimental, emocional, quedé fracasado. No era opción pedir ayuda, nunca he sido de ese tipo de persona. Me traté de auxiliar en el vicio, caí en las drogas, algo que jamás había conocido en Estados Unidos, primordialmente lo que es el bazuco. No soy una persona exenta al propicio de haber caído en las drogas, es una cosa que le puede pasar a cualquier persona. Gracias por estar nuevamente con nosotros en Los Guardianes, el programa de la Fundación Movimiento Cárceles al Desnudo. Hoy recordaremos el caso del ciudadano que fue condenado por intentar robar chocolatinas. A pesar de haber cumplido su condena, aún se encuentra en deuda con la justicia colombiana. Acompáñenos. Quise bombardear o afectar la mente, ¿sí? No tener conciencia de lo que me estaba sucediendo alrededor, apaciguar el pasado, no quería enfrentar el dolor, más que todo. Y en la droga, pues algo que nunca había yo consumido, encontré un auxilio, un escape, ¿sí? Una cobardía realmente. Me sirvió mucho, no queriéndole dar aplauso a mi situación, sino que me sirvió mucho para darme cuenta entre lo consciente y lo inconsciente. La vida de Luis Augusto Mora no pasa por un buen momento. Además de su enfermedad como adicto al consumo de sustancias psicoactivas, hoy deambula con el temor de volver a ser capturado y llevado a la cárcel para cumplir otra condena por intentar robar chocolatinas en supermercados de gran superficie. Se me acabó como las ganas de seguir adelante. Empecé a hurtar en los supermercados, por lo cual registré 59 procesos por la tentativa de hurto. Su travesía comienza cuando, al ser sorprendido en varias oportunidades, es presentado ante la justicia colombiana, que lo condena a más de 48 meses de prisión. O sea, lo que estamos hablando aquí es la corrupción, lo que estamos hablando es esta justicia aquí colombiana en un país supuestamente democrático que lidera por la verdad y la justicia, y no es así. Sí, en 59 procesos ya me ha llevado 52 meses de mi vida, equivalente a 4 años, 4 meses, ¿sí? de cárcel. Todavía me siguen persiguiendo cuando hay personas como el caso Manzanero del 2014, los 4 muchachos de una señora de Boyacá, matados por el señor andando embriagado, y a él sí no pagó ni un solo día de cárcel, le archivaron el expediente, y a mí me siguen todavía estallando procesos. Estoy ahorita peleando un proceso de 6 meses, ahorita apenas diciembre 22. Tuvimos que apelar. Él dice que es una persona enferma, que nunca debió haber ido a la cárcel por este delito, pues lo que hacía era buscar la forma para sufragar el consumo de sustancias estupefacientes. Yo intentaba entrar a los supermercados, sacar esas chocolatinas, venderlas para sustraer el vicio. Eso es la verdad. No me siento orgulloso de hablar de esta manera. Sin argumentos del lado, si es un delito, no es un delito. Si me han absuelto 7 tribunales, entonces ¿por qué me siguen todavía condenando? ¿Sí? He sido condenado, de los 59 llevo 24 condenas, 7 absoluciones. Hay varios archivados por el preclusión o el tiempo que ha pasado, los 5 años, pero aún todavía cursan unos procesos en mi contra. Agrega que en la cárcel Picota no obtuvo ningún tipo de rehabilitación y que por el contrario fue testigo de injusticias y conoció casos en los que gente inocente fue condenada de forma arbitraria. Estuve en la Picota, empecé en el patio 6 del penal, que es el patio de los extranjeros. Por cosas de la vida me trasladaron de ese patio al patio 4 del penal también, que era el patio de la guerrilla. De ahí me pasan al patio 1, Herón, que es alta seguridad, ¿sí? No, que un traslado, pero es que me están aduciendo como si yo soy lo más peligroso que hay aquí en Colombia. ¿Cuánta gente no hay por falsos positivos?
Yo tengo cronometrado exactamente 20 clientes en este momento que he podido yo, a través de escritos, a través de tutelas, documentos, etcétera, se han podido ir de la cárcel, ¿sí? Pero están bajo lo que se llama un falso positivo. O sea, un hecho que fue acusado, no fue correctamente investigado y el resultado es la persona en la cárcel. ¿Por qué? Porque yo estimo eso que es un falso positivo, porque desafortunadamente una cárcel es un buen negocio. Una de las grandes decepciones de Luis Augusto Mora es la forma como los medios de comunicación manejaron este caso. Los procesos míos han sido muy nombrados por los medios de comunicación, pero desafortunadamente me han perjudicado en el sentido que han querido tomar esta experiencia, esta trauma, si se puede llamar así, como un show. Me he sentado en varias oportunidades y he tratado de desplegar la causa real de mi situación. Yo no estoy hablando si fue chocolatinas, no fue chocolatinas. He querido ser transparente, he querido hablar lo que es, ¿sí? Desafortunadamente caí en una adicción llamada droga. Para sufragar el costo, pues tenía que haber dinero, ¿sí? Entonces los medios de comunicación me han afectado mucho, como es una cosa de que por qué el señor estaba adicto a las chocolatinas. En ningún momento yo he sido tan ridículo de decir una cosa tan tonta. En este comunicado de la Fiscalía General de la Nación, publicado el 23 de mayo de 2014, dice: Luis Augusto Mora confesó ante el Juzgado Quinto Penal Municipal con función de conocimiento de Bogotá ser obsesivo por el consumo de chocolatina, lo cual lo ha llevado al hurto de esta clase de productos en varias ocasiones y que le significó, esta vez, una pena privativa de la libertad durante 5 meses y 7 días, de acuerdo con la condena que le profirió un juez. Se pregunta por qué la justicia no acumuló sus procesos, por qué hay varios abiertos por el mismo delito y si era razonable tanto desgaste de la misma. Es que a los jueces que me han condenado me gustaría saber dónde está el derecho de igualdad. En mi caso, si me han comparado con Popeye. El señor, con todo respeto, cometió los delitos que cometió, pero tuvo un derecho de una acumulación, un solo proceso. En el caso mío, ya llevo 4 diferentes acumulaciones. O sea, en pocas palabras, me las han hecho inconclusas, no las han sabido administrar. Me condenaron diciembre 22 de 2018 por otro proceso dentro del esquema de los 59 por la misma infracción que es tentativa de hurto. Sí, a ese me dieron 6 meses, eso empezó es más de 5 años. Sentido de preclusión a un lado, dilataciones, que no había abogado, que hay mucha congestión en el sistema, la fiscalía no ha podido encontrar un fiscal, por fin me llevan a juicio 6 meses, me ha tocado apelar, sí, estoy en apelación en este momento ante el Tribunal Superior de Bogotá. Mientras tanto, en su trasegar buscando ayuda, pide a gritos que le entiendan que él no es adicto al chocolate, sino a la droga, y que la solución no es ponerlo tras las rejas, sino brindarle un programa de desintoxicación y rehabilitación. Todo el mundo se me ha ridiculizado, ¿sí? Me ha dicho, oiga, ¿usted qué es lo que está haciendo? ¿Usted para qué está denunciando? Usted es un pobre ampón en un país que no tiene sentimiento sobre lo tuyo, ¿sí? Cometiste una infracción, debes de pagar por ella. Pero es que lo que estamos hablando es una tentativa en 59 ocasiones. No me siento orgulloso, pero el plural o el punto es dónde está el crimen, dónde está el daño. Si no se perdió ni un solo centavo colombiano, ni americano, ni ningún índole, ¿sí? Me han absuelto en 7 oportunidades los altos tribunales. Han dicho que no hay delito en lo intentado. Fue un pensamiento, lo intenté, nomás no salí de los almacenes. No le estoy dando aludio, no le estoy dando aplauso, me siento avergonzado. El caso de Luis Augusto Mora Ferrer se explica psicológicamente porque él no es un criminal. El sistema de justicia debe entender eso.
Luis Augusto Mora Ferrer es un hombre enfermo, que a través precisamente de esa enfermedad emocional, psicológica, cayó en la adicción a las drogas como una manera de llenar ese vacío emocional que traía de situaciones que ocurrieron a su infancia temprana, en su adolescencia y en su adultez, cuando debió asumir situaciones de estrés muy fuertes como una separación, un divorcio, un rompimiento de su situación marital y lo peor, lo que más le marcó y le hizo tocar fondo, haber perdido a su hija en un accidente fatal. Lamentablemente el sistema en Colombia se deshumaniza. A diferencia de otros países donde está en boga, por ejemplo, el concepto de justicia terapéutica, donde precisamente humanizan a cada uno de los actores del proceso penal, a quien trabaja desde la parte acusadora, a quien trabaja desde la parte de la defensa y en especial a quien está en el rol tanto de acusado como de víctima. Aquí lamentablemente no se toma en cuenta esa situación. Por eso a Luis Augusto Mora Ferrer se le trató como un criminal y en ese sentido fue de manera irresponsable, diría yo, puesto intramuralmente durante un poco más de 3 años, pagando una pena absurda por el hurto de unas chocolatinas que, aunque era un hurto sistemático, estaba incluso en calidad de tentativa. Jamás ninguno de los jueces que tuvieron a cargo sus procesos tuvo o se puso a la tarea de descubrir cuál era el trasfondo mental, psicológico que había precisamente detrás de esta tentativa de hurtos de las chocolatinas. No exploraron precisamente la historia de Augusto Mora Ferrer y por eso pues tenemos hoy esa situación tan compleja para la justicia en Colombia. Fundación Cárceles al Desnudo, porque tus derechos siempre serán nuestra prioridad. Visita nuestras redes sociales. ¿Hubo un desgaste a la justicia? ¿Cómo se puede entender este caso y cuáles fueron las consecuencias al sistema carcelario? Le preguntamos a expertos y esto nos contaron. Por supuesto que hubo justicia. Nosotros debemos entender que el castigo también es una forma de proteger a la sociedad. Es cierto que puede verse como algo insignificante, una sustracción permanente de este tipo de alimentos, como es una chocolatina, pues claro, nosotros lo podemos ver como insignificante, pero también hay el dueño de una tienda o de varias tiendas que fueron víctimas de un atraco y pues que también tienen derecho a que se haga justicia. Aquí lo que hay que hacer es un equilibrio entre los derechos de la persona y la seguridad de todos los ciudadanos. Eso por un lado. 2, seguramente hubo un enfoque inapropiado, porque si es un hecho reiterado en el que él roba para consumir, pues el enfoque no debe ser el de un delincuente, sino el de un enfermo. Y en este contexto, la sanción no busca castigarlo, sino que por el contrario busca rehabilitarlo. Hay que entender que la gente que comete ciertos y determinados delitos lo hace porque tiene una afección psíquica. Y lo que usted me está planteando en este caso me hace pensar que se llama de un señor que sufre de cleptomanía. Es decir, una persona que tiene un desequilibrio emocional que la conduce a adquirir, por las vías de hecho, bienes para satisfacer la necesidad del vicio del cual él es un adicto. Entonces, si eso ocurrió y ciertamente se hace un análisis psiquiátrico de la conducta del personaje al cual usted me alude, podría uno pensar que se trata de un inimputable. Lo que pasa es que la concepción de la inimputabilidad en el derecho penal colombiano solamente se admite cuando se trata de gente que tiene con qué pagar un psiquiatra para que el psiquiatra diga que es un inimputable. Pero si se trata de un cleptómano de esos artículos a los cuales usted me alude, pues va a ser muy difícil que los psiquiatras les digan que ciertamente es un enfermo mental.
Existe una política criminal incoherente respecto de sanciones como esta, como la que se me pregunta respecto de una posible adicción de una persona que se le debe ser prestado por parte del Estado, inclusive un tratamiento distinto a una prisión intramural, un tratamiento sociológico, psicológico, psiquiátrico, especialmente si se da cuenta, se puede demostrar al establecer el sistema de penas que establece el Código de Procedimiento Penal, si no me equivoco, en el artículo 411, en el sentido de que las condiciones personales de ese condenado pues se deben precisamente a una adicción, y al ser presa de esa adicción, pues no existe una circunstancia de imputabilidad como presupuesto de antijuricidad para imponer una condena. Yo no conozco el caso en concreto, pero me llama mucho la atención que el objeto material del supuesto concurso homogéneo y sucesivo de delitos sea el hurto de chocolatinas. Demuestra a todas luces un problema mucho más psiquiátrico que una afectación al bien jurídico, patrimonio económico. Aquí se tocan varios puntos. Primero, si realmente se justifica que se movilice todo el aparato de justicia por la sustracción de unas chocolatinas, sin desconocer la condición de víctima de los propietarios de los negocios donde él cometió estos hechos. Pero también, ¿hasta qué punto la justicia colombiana está rehabilitando a los infractores? Y la realidad es que no solo no tenemos una política criminal coherente en términos de establecer los delitos y las sanciones, sino que hablamos de resocialización, pero los planes y los proyectos que se encaminan hacia obtener esa resocialización no se llevan a cabo. Y cuando vemos los discursos de las autoridades, como nuestro fiscal general, nuestro procurador general, vemos que se acude a lo penal para castigar, para expiar, como lo hacían las civilizaciones antiguas, donde ponían a una persona para que todo el mundo expiara en él sus propios pecados. Nosotros hacemos un discurso de resocialización, pero ese no se materializa. Uno de los problemas graves que tiene Colombia no es ni siquiera el derecho penal en sí mismo, es el derecho penitenciario. Supuestamente la teoría del derecho penal dice que a una persona la condenan para resocializarla, y para resocializarla tienen que hacerle unos tratamientos psicológicos, sociológicos, educativos en la cárcel, para que la persona depure su espíritu y salga a vivir nuevamente en términos mucho más amables. Aquí eso no se hace. Aquí la cárcel lo que hace es corromper y dañar a la persona que la condenan, a veces injustamente, porque él ha obrado no de una manera consciente, sino motivado por su inconsciente, por los complejos que lo invaden, por los traumas que ha vivido. Entonces, pues, que lo condenen en esas condiciones sin que lo sanen mentalmente, a nada conduce. Claro que es un desgaste a la administración de justicia, pero además es un desgaste a la administración pública. Si ustedes analizan los costos de la administración penitenciaria, los costos que paga el Estado colombiano o el fisco colombiano a la manutención de las prisiones, a un sistema de prisiones pues que tiene muchos cuestionamientos de varios índoles: administrativo, de falta de transparencia en la administración de esos establecimientos carcelarios, pues ve uno que hay una política criminal y una política penitenciaria equivocada, o mejor dicho, una inexistencia de política penitenciaria. Y otro tema fundamental, y hay que decirlo con sinceridad, es el circo social tanto de la sociedad como de los medios de comunicación, pidiendo penas exorbitantes cuando no saben lo que es o lo que corresponde un mes de prisión o 2 meses de prisión efectivo. Cuando ante los medios de comunicación se señala por parte de las autoridades que aquí va a haber políticas de cero tolerancia frente a la corrupción y ese tipo de medidas, pues desafortunadamente no siempre se pueden cumplir. Se han incrementado excesivamente las penas, se han reducido cualquier tipo de beneficio para hechos de corrupción. Y digamos que ha habido un endurecimiento de la reacción frente a este tipo de hechos.
pero claramente, si uno mira a la hora de la verdad, el incremento reiterado de las penas pues hace que una persona que se roba una chocolatina pueda terminar pagando más de cárcel que aquella persona que cometió un acto de corrupción. Entonces yo creo que hay que hacer una reingeniería donde los castigos sean proporcionales al hecho e insisto, quitar la cultura del castigo, la cultura de la violación de los derechos humanos por parte del Estado, que por perseguir los delitos termina arrasando con la individualidad de cada uno de nosotros. Eso está demostrando que la frase popular que dice que la justicia se hizo para los de Ruana es la filosofía popular que reconoce la verdad de lo que sucede en el país. Vemos los casos de corrupción que hoy tiene totalmente invadida la imagen de Colombia y que no han terminado en nada. Simplemente cada uno encuentra una disculpa, cada uno tiene un buen abogado, porque los buenos abogados de este país son los abogados que defienden a esas gentes, porque a un fulanito de tal que se roba unas chocolatinas en un almacén, ese no va a tener quien lo defienda. Probablemente un abogado de la Defensoría Pública, pero los abogados de la Defensoría Pública son abogados que tienen 100 casos y entonces simplemente se limitan a cumplir con una ritualidad, pero no a enfocar desde el punto de vista profundo la causa de la defensa que le han asignado. También incongruencias y contradicciones en las penas, como un gran criminal termina condenado a penas muy bajas cuando una persona que no se ha apropiado de recurso alguno termina condenado a 17 años de prisión. Los niveles de hacinamiento ya en Colombia rodean el 300% en condiciones inhumanas. El hacinamiento carcelario es una vulneración a los derechos humanos, pero más que eso es que si seguimos metiéndole personas al sistema de justicia, pues el sistema de justicia no está diseñado para eso y en lo que terminamos es en una impunidad y eso nos afecta a todos los ciudadanos. Cuando yo era personero de Bogotá, yo asistía a las cárceles, a las visitas de cárcel que en esa época ordenaba el Código. Y el Código ordenaba las visitas de cárcel para verificar no solamente el cumplimiento de los términos de los procedimientos, sino mirar el ambiente en que las gentes estaban recluidas. Y advertía uno que el 90% de las gentes que estaban reprimidas en las cárceles eran gente humilde, gente pobre, gente que no tenía educación, que no tuvo futuro social. Y entonces todo lo que ellos vivían era consecuencia del mundo en el que se han creado. Yo creo que hay una tendencia equivocada primero a las medidas de aseguramiento intramurales. Y ahí tanto la Fiscalía como todos los que somos actores en el escenario del derecho penal cometemos ese error en exagerar las penas privativas de libertad y en no buscar otras medidas alternativas igualmente válidas como medidas de aseguramiento, pero ya en cuestión de penas. Me parece que hay que hacer una revisión sobre lo exagerado de las penas privativas de libertad en Colombia. Yo no estoy pidiendo impunidad ni mucho menos, pero las penas son, si ustedes las miran comparativamente frente a otros países latinoamericanos o países europeos, las penas privativas de libertad son exorbitantes, son muy, muy elevadas. Precisamente tenemos tanta gente en la cárcel que no podemos hacer un proceso efectivo de resocialización sobre los que están. Si pudiésemos sacar más personas de la cárcel, podríamos hacer un proceso de entender al infractor y tratar de resolver su problema. Además, nosotros cuando sacamos al infractor de la cárcel, deja de existir para el Estado. De manera que podría implementarse una política pública de acompañamiento y de seguimiento precisamente para prevenir. Pero la visión que tenemos los colombianos no es la de la prevención, es la del castigo irracional e irreflexivo. Una gran reforma al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal para que los jueces sean jueces de verdad y no simples policías. Es mucho más importante averiguar el porqué de esa adicción derivado de una depresión, según lo que leí en unos artículos, y de una profunda depresión, y examinar cómo reaccionamos los seres humanos ante distintas depresiones, cómo pueden haber manifestaciones de violencia exógenas, o sea, hacia afuera, o endógenas, hacia sí mismo, como es el caso de una adicción.
que al final de cuentas es la búsqueda de autodestrucción. Mientras espera otras decisiones de la justicia colombiana, el señor Luis Augusto es acompañado por la Fundación Movimiento Cárceles al Desnudo. Nuestro equipo jurídico ya lista la estrategia para argumentar la defensa de este ciudadano. ¿Qué es lo que esperas ahorita? ¿Qué defina y decida la justicia? Que me puedan acumular un solo proceso y que me puedan hacer una reparación, el Estado, sobre todo. Yo no debía haber purgado más de 23 meses. Yo he estudiado, he tenido que invertir en los códigos penales y por el lado amable, o sea, la acumulación, derechos de un ser humano, derechos internacionales, están a mi favor. Y aquí me los han vulnerado solamente por ser 59 procesos, que eso no es el caso. Yo debería haber tenido un solo proceso y una sola condena. Y aquí finaliza este capítulo en Los Guardianes. No olvide visitar nuestras redes sociales y enviar sus historias al correo que aparece en pantalla. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia que les llegará al alma. Hasta pronto.